el módulo 5. Bueno, entiendo que ahí se está viendo la pantalla. Entonces, damos inicio. Bueno, el módulo 5 corresponde al circuito eléctrico de los vehículos, sus componentes principales y algunas de las averías comunes que podemos encontrar en este circuito. Bueno, principalmente este circuito lo que se encarga es de generar y almacenar la energía eléctrica que va a ser usada por todo el vehículo en distintas instancias, que pueden ser durante el arranque del motor, para darle esa energía que se requiere para arrancar antes de que se empiece a producir el ciclo de la combustión dentro del mismo, como también para alimentar los distintos sistemas eléctricos y electrónicos, que serían la ECU, todos los sensores, el sistema de alumbrado, la radio, la pantalla, lo que cuente, con lo que cuenta el vehículo que requiere energía eléctrica para funcionar. Este sistema, este circuito, se compone de tres elementos principales, que son el alternador, que, como dice su nombre, va a ser el encargado de generar la energía eléctrica alterna. Ya vamos a ver en detalle cómo funciona este elemento. Luego tenemos la batería, que es un elemento que se encarga de almacenar esa energía eléctrica y también de proveer a los distintos elementos del circuito de este tipo de energía. Y el motor de arranque, que, como les decía, es el encargado de permitir que se pueda arrancar el motor antes de comenzar el proceso de la combustión. Bueno, el alternador, como les dije, es el encargado de generar esa energía eléctrica a través de la conversión de la energía mecánica que se produce por el motor. Es decir, una vez que el motor está girando, ya está en funcionamiento, este alternador toma la energía mecánica a través de la polea, que recibe el movimiento del cigüeñal a través de su polea y una correa, y a través de este elemento se genera la energía eléctrica que luego va a recargar la batería y alimentar los componentes del circuito. El alternador, que es este elemento que vemos aquí, está compuesto, como les dije, de la polea, que se encarga de recibir el movimiento rotatorio. Tenemos la carcasa, que funciona como una protección mecánica del alternador, protegiéndolo de golpes que puedan ser ocasionados sobre el cuerpo del mismo. Por supuesto, tiene su contraparte en la parte trasera para cerrar y empaquetar todo este elemento. Luego tenemos el rotor, que es la parte móvil del alternador, que está formado por imanes permanentes en algunos casos, pero también es muy común que esté formado por electroimanes que reciben corrientes de otro elemento, que es el regulador, que ya lo vamos a ver en breve. Este elemento, el rotor, es el que va a estar girando y por efectos de electromagnetismo, que no vamos a entrar en detalle, pero simplemente para que entiendan cómo funciona, esos electroimanes van cortando los campos magnéticos al girar y van induciendo una corriente en los bobinados del estator. Esa corriente que van induciendo en cada uno de los bobinados es la corriente que luego va a ser consumida por el sistema. Esto funciona como cualquier otro tipo de generador, que su funcionamiento es inverso a los motores eléctricos. Los motores eléctricos reciben esa energía eléctrica y con el proceso inverso, como les decía, hacen girar el rotor para luego mover
cualquier tipo de carga al que se lo conecte. Bueno, los generadores, como en este caso el alternador, a través de un movimiento mecánico que hace girar el rotor, generan energía eléctrica a través de este conjunto de elementos de estator y rotor. Bueno, como les decía, el estator, que está formado por distintos devanados de cobre, formando bobinas, y sobre ellas van a ser los que se induce la corriente que luego va a ser consumida. Tenemos también un regulador, que es el elemento que tenemos aquí atrás, y que es el encargado de mantener una tensión máxima de salida, que suele ser en la mayoría de los casos de 12 volts de corriente continua, que vamos a ver cómo se genera esa corriente continua. ¿Por qué necesitamos este elemento regulador? Bueno, porque con los distintos regímenes de funcionamiento, distintas circunstancias, causas que pueden generar, que se pueden ser generadas sobre este alternador, la corriente no siempre va a ser como se ve en esta imagen, bien, con los picos bien definidos, parejos entre cada una de las fases, sino que puede tener distintos picos y voltajes muy superiores a estos 12 volts, que son con los que funcionan todas las partes del circuito eléctrico, podría generar, por supuesto, sobretensiones en estos elementos y la correspondiente falla, rotura de cada uno de ellos. Es por eso que es importante que se cuente con este regulador para evitar todos esos daños que podrían darse por sobretensiones. También contamos con un rectificador, que es este elemento que está aquí, y que es el encargado de rectificar la corriente que sale del alternador, es decir, la que se induce en el estator. Como dice aquí, convirtiendo la corriente alterna, que es la que genera el alternador, por eso su nombre, en corriente continua. El alternador genera una corriente de una forma, una tensión trifásica, y los componentes funcionan con corriente continua. Es por eso que aquí es donde entra en juego el rectificador que les estaba hablando, que convierte, como pueden ver aquí, ven que las ondas son, si lo logran ver de los distintos colores, por ejemplo acá tenemos una onda roja que cumple su semiciclo positivo, el negativo, nuevamente el positivo, va alternando, por eso su nombre de tensión alterna o corriente alterna. A su vez, las distintas fases que están desfasadas una respecto a la otra, pueden verla acá en verde y la restante en azul. A través del rectificador lo que se logra es que toda esta corriente se transforme a positiva, es decir, todos estos semiciclos que ven por la parte negativa del eje, es como si se reflejaran hacia arriba y formaran todos sus picos sobre la parte positiva. Como pueden ver, acá hay más picos que los que se pueden ver en esta imagen porque fue rectificada. Y luego se entra en juego el regulador, que como les decía, genera que estos picos, estos sobresaltos, ya sea si están estabilizados, pero pueden ser que tengamos distintas cargas que sobrepasen estos picos, no superen ese límite que les decía que es de 12 volts y se mantenga una corriente continua, que es la que va a ser consumida por los componentes del circuito. Bueno, existen distintos flujos de cómo es consumida la corriente dentro del vehículo. Un diagrama simplificado del flujo es el que se puede ver en imagen, donde el alternador genera la corriente eléctrica, la energía eléctrica, y ella se reparte entre los consumidores, es decir, lo que nombrábamos antes, las lámparas, el tablero, las pantallas, todos los elementos que requieran esta energía, y otra porción de esa energía eléctrica va destinada al recargar la batería. Por supuesto, nos encontramos con dos escenarios. Uno, cuando el flujo es favorable. ¿Qué quiere decir esto?
que los consumidores no demandan toda la energía generada por el alternador, es decir, solo generan un porcentaje de esta, y por lo tanto el alternador, el resto de su energía va a ser dirigida a recargar la batería. En realidad, el alternador siempre recarga la batería en todo momento, y es esta la que suele, además del alternador, prestar esa energía a los consumidores, tal como se ve en este diagrama. Pero hay casos donde el flujo es desfavorable, es decir, los consumidores demandan mayor energía de la que puede generar ese alternador, y en esos casos el alternador dirige toda su energía hacia los consumidores, y además la batería, que por supuesto debe tener carga, compensa esa falta de capacidad del alternador para entregar toda la energía restante o que le falta a esos consumidores para su funcionamiento. ¿Hasta ahí alguna duda sobre el alternador? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el otro elemento que venimos nombrando, que es la batería. Y es la encargada de almacenar la energía que es generada por el alternador durante la marcha. Como les decía anteriormente, el alternador en realidad recarga constantemente la batería, y esta es la que le proporciona energía al sistema, es decir, hace de paso, estando, como dice aquí, estando o no en marcha el vehículo. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver cuando hablemos un poco también del motor de arranque, pero sepan que es la encargada de generar o de prestar esa energía cuando el motor no está en funcionamiento, porque si el motor de combustión no está en funcionamiento, el alternador no gira y no genera energía eléctrica. Por lo tanto, lo que siempre ocurre normalmente es que si se descarga esta batería, el vehículo no puede arrancar. Pero ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos el motor de arranque. La batería, que es como la que ven en la imagen, puede venir de distintas presentaciones, distintos tamaños, distintos colores según el uso que se le dé, pero lo importante de las baterías es conocer los datos principales que suelen venir presentados en una etiqueta, como puede ser esta que está aquí. Viene de distintas formas, pero los datos principales que debemos tener en cuenta son el voltaje, que es el que puede suministrar la batería. Como les decía, normalmente son 12 volts en la mayoría de los casos, por lo menos de vehículos de calle, de turismo. El otro dato a tener en cuenta es el Cracking Amperage, o CA, que representa la cantidad de amperes que la batería puede entregar a 0 grados. Esto es una cuestión de que así se miden las baterías para tener un estándar de cuánto es la cantidad de amperaje que pueden medirse a esa temperatura, independientemente del lugar donde se encuentre. Luego tenemos un valor indicado como AH, que es ampere hora, y es la capacidad que tiene la batería para entregar energía, pero fíjense, esto es muy importante, a descarga lenta, que es decir, cuando el consumo es reducido. Por ejemplo, una batería que tenga un número de 44 AH, 44 ampere hora, puede descargarse a 4 amperes durante 11 horas. Fíjense que esto representa el producto, la multiplicación entre el valor del amperaje y la cantidad de tiempo que puede descargarse, recuerden siempre, de forma lenta. 4 por 11 son 44. También podrían ser, por ejemplo, 2 amperes durante 22 horas, que sería 2 por 22, 44, o cualquier combinación de estas siempre que la descarga sea lenta. Por ejemplo, esta etiqueta que vemos aquí presenta que tiene 60 ampere hora de descarga lenta.
Luego tenemos otro valor llamado CCA o Cold Cracking Amperage. Ven que es similar al CA, solo que acá se le agrega la palabra cold, que es frío en inglés, y se refiere a la corriente de arranque en frío, que también se mide en ampere. Fíjense que con un CCA muy bajo es probable que el vehículo falle al arrancar a muy bajas temperaturas. Esas muy bajas temperaturas están referidas a aproximadamente 18 grados Celsius bajo cero. Y este es un dato muy importante a tener en cuenta en caso de que el vehículo esté ubicado en zonas donde las temperaturas son muy bajas, porque esto va a depender si la batería es apta para entregar esa corriente cuando las temperaturas son muy bajas. En esta etiqueta de acá, por ejemplo, pueden ver que es de 550 amperes de corriente de arranque. Otro valor que no está anotado aquí es simplemente el que lleva la palabra A, que es el amperaje de la batería, que es también esa corriente de arranque, que en este caso es 440 amperes. Y luego tenemos el RC o la reserva de carga, que esta se mide en minutos e indica el tiempo que la batería puede mantenerse entregando fijo 25 amperes sin que ese voltaje se reduzca por debajo de los 10,5 volt. Recuerden que les dije que la mayoría de los circuitos de los componentes del circuito funcionan con 12 volt. Bueno, hay algunos que pueden funcionar con un poco menos de voltaje, pero siempre hay un límite inferior, que en este caso, por ejemplo, es de 10,5 volt. Entonces, este valor de reserva de carga lo que indica es que puede entregar ese amperaje sin bajar de esos 10,5 volt durante una cantidad de X de minutos. Para este caso, pueden ver que aquí cuenta con el número 92RC, que indica que puede permanecer 92 minutos entregando 25 amperes sin bajar de los 10,5 volts. Estos valores de 25 y 10,5 son fijos, son fijos de todos los fabricantes para indicar en minutos cuánto es lo que puede entregar. Al igual que las temperaturas de CCA y las temperaturas de 0 grados de CA. Esto es fijo para todos los fabricantes porque están bajo norma para que estos valores sean equiparables, sean medibles entre cada uno de los distintos proveedores de esta batería. Bueno, ¿cómo funciona una batería internamente? Las más comunes, que son las de plomo y ácido, cuentan con conjunto de placas negativas y positivas de plomo, que son ligeramente diferentes en su composición. Ambas son de plomo, pero se fabrican de una forma distinta para que una tenga una carga negativa y otra una carga positiva. Así pueden formar una celda y pueden generar una corriente eléctrica cuando es necesario. Por supuesto, sobre las placas negativas es donde va a ir ubicado el polo negativo de la celda, respectivamente el positivo de la celda. Ven que se unen todas estas celdas a un polo, y luego normalmente las baterías cuentan con más de una celda y estas se conectan en paralelo y luego se toman todas estas celdas desde un solo punto, un solo borne, que es donde nosotros los conectamos al vehículo, el borne positivo y el borne negativo, pero suele contar con más de una celda completa como las que se ven en imagen. Y además estas placas están separadas por un material aislante poroso que permiten la circulación de el ácido que les decía anteriormente, que es el elemento electrolítico que permite que se genere químicamente esa energía eléctrica. Tampoco vamos a entrar en detalle de cómo funciona
esta generación de energía porque, bueno, escapa del curso, pero sepan que es una forma de generación de energía a través de energía química presente en una reacción que va a producirse, como les decía, con este ácido, perdón, y con el plomo de estas placas. Ese ácido con el que se rellena es ácido sulfúrico disuelto en agua destilada y es por el que van embebidas estas celdas. Normalmente el nivel de carga es aproximadamente hasta un dedo por encima de haber tapado estas celdas. Bueno, pueden haber escuchado de cómo se puede verificar el nivel de ese electrolito, el nivel de carga de la batería propiamente dicho. En algunos modelos de batería no tan comunes, que no suele verse tanto hoy en día, porque la mayoría están selladas, son compactas, pero sepan que hay algunas en las que se le puede recargar ese ácido. Por supuesto, hablando de ácido sulfúrico, es un método de la recarga muy peligroso que puede llevar a accidentes graves. Es por eso que normalmente los que se venden para el uso de la persona común en general suelen ser selladas. En las que no lo son, se puede destapar cada uno de los tapones individuales, como les decía, de cada una de esas celdas y puede verificarse a simple vista el nivel y ser rellenado. Pero en el caso de las comunes, cuentan con el llamado ojo mágico, que está compuesto por un elemento óptico con una jaula y un flotador. Ese flotador, depende del nivel que tenga de carga la batería, va a mostrar un color distinto. Por ejemplo, cuando la batería está con una carga superior al 65%, el flotador es visible y se puede apreciar un color verde. Mientras en ese caso tenemos que la batería está con carga óptima. Mientras que cuando la carga es inferior al 65%, es la jaula, como les decía, la que se torna visible y se puede apreciar de un color más cercano al negro. Cuando la batería está muy descargada o agotada, es el electrolito el que se vuelve visible y presenta un color similar al de este electrolito de ácido sulfúrico de agua que es de una tonalidad amarilla. Entonces, a través de este ojo mágico que suele encontrarse por la parte superior de las baterías, pueden revisar rápidamente cuál es el nivel de la misma. ¿Hasta ahí alguna duda con batería? Bien, perfecto. Existen distintos tipos de baterías. Al pasar de los años y con nuevas tecnologías o nuevas ideas de cómo pueden fabricarse estos elementos, se han desarrollado distintos tipos, pero los más comunes, las más usadas son las de celdas húmedas, que es las que les describí anteriormente, de plomo y ácido. ¿Y por qué son muy usadas? Porque bueno, son de bajo costo y no requieren prácticamente mantenimiento. Es decir, una vez que cumplió su vida útil, se reemplaza simplemente y la otra, bueno, se trabaja, se puede tal vez, no se desecha directamente, sino que algunas partes se pueden reciclar, pero para el usuario directamente genera un cambio de batería por batería. Siempre obviamente respetando esas indicaciones de la etiqueta que va a llevar cada una, es importante que se mantenga en el cambio de la batería. Otra variante de estas bañadas en ácido son las de calcio, donde las placas que le nombraba que eran de plomo ahora cuentan con una aleación de calcio que evita que estas se corroan y, y reduce la pérdida del fluido por ese mismo efecto de la corrosión, que vamos a ver que es una falla bastante frecuente en las baterías, pero
La desventaja que tiene que deben ser evitadas las sobrecargas en estas baterías para no generar ningún daño en estas placas de aleación de calcio. También cabe aclarar que son más caras que las de celda húmeda. Y luego tenemos otro tipo que se divide en dos. El general es BRLA, que significa Valve Regulated Lead Acid, que estas no poseen un ácido, sino que poseen un gas presurizado en estado líquido. Se dividen en dos grupos, que son las AGM, también llamadas secas, y en ellas los electrolitos son separadas por fibra de vidrio, que genera una poca resistencia interna y una mejor transferencia de esa energía eléctrica y la generación de la misma. Estas se denominan secas porque no cuentan con ese ácido que es requerido para generar la corriente eléctrica. Y luego están las de gel, que como dice su nombre utilizan silicona para densificar ácido, el ácido con el que están embebidas las placas, y que le permite aguantar descargas más profundas en equipos más exigentes. Es por eso que estos tipos de baterías no son tan comunes en los vehículos de calle, pero bueno, sepan que existen para algunos vehículos tal vez más pesados, que requieran más exigencias, pueden usarse este tipo de baterías. Pero quédense con que las más comunes, las que pueden encontrar en los vehículos, son las de celdas húmedas que les expliqué anteriormente. Bueno, algo muy común que nos gustó la idea de resaltar en este curso es cómo se realiza la conexión para ayudar al arranque de otro vehículo, ya que esto es bastante común. Muchas veces suele pasar que se olvidan alguna luz encendida, la radio encendida. Hoy en día muchos vehículos tienen sistemas de seguridad que cortan la energía de estos elementos para que la batería no se agote, pero en muchos casos no es así. Y una vez descargada la batería se impide que actúe el motor de arranque, que ya les voy a hablar brevemente sobre él, y en definitiva no permite que arranque el motor de combustión. Entonces, cuando la batería no tiene la carga suficiente para generar ese arranque del motor a través del motor de arranque, es posible utilizar la batería de otro vehículo o una batería externa. No hace falta que esté colocada en el vehículo, puede ser una que esté externa y cargada, y le permite ayudar al arranque del propio vehículo cuya batería está descargada. El procedimiento general para realizar este puente, también que se le suele llamar coloquialmente, es conectar la pinza positiva del cable a la toma del positivo del vehículo. Como pueden ver, a la toma del positivo. Acá en este caso, como pueden ver, no es un vehículo ayudador, sino que la batería está de forma externa con su carga. Luego se conecta la otra pinza positiva en el polo positivo de la batería auxiliar, aquí. Como pueden ver, primero en la batería que está descargada y segundo en la batería que está cargada, en sus polos positivos. Luego se conecta la pinza negativa al cable del polo de la batería auxiliar, acá pueden ver el punto 3, y la otra pinza se conecta a una parte metálica del vehículo, alejado de la batería para que actúe de masa. ¿Por qué alejado de la batería y no solo la batería? Porque se pueden generar descargas eléctricas de gran magnitud y que, como les dije anteriormente, al ser baterías que están formadas por ácido, si llegara a ocurrir cualquier tipo de sobrecarga o de incidente y esa batería llegase a explotar, el daño que podría generarle a la persona que está cerca de ese evento cuando ocurra podrían ser muy, muy peligrosos para su salud. Es por eso que el borne negativo se conecta a un elemento metálico que haga masa. El vehículo en general cuenta con
muchas conexiones a masa entre ellos. Es por esto que a través de cualquier parte metálica se cierra el circuito y permite que pueda fluir la electricidad. Si la batería está, como en este caso, que es auxiliar, ya está realizado el puente y se le puede dar arranque al vehículo para que una vez se produzca este arranque ya comience a actuar el alternador y recargue la propia batería de ese vehículo. En caso de que la batería no esté de forma externa y que esté colocada sobre un vehículo, la diferencia es que al vehículo ayudador se lo deja en arranque unos minutos antes de darle arranque al vehículo ayudado. Una vez que arranca el vehículo ayudado, se desconectan en ambos casos, ya sea con una batería externa o con una batería colocada en el vehículo ayudador, se desconectan en orden inverso las pinzas. Es decir, primero se desconecta la que está a masa, luego se desconecta del borne negativo de la batería y los pasos siguientes son desconectar totalmente la batería auxiliar o ayudadora y luego la batería descargada. Recuerden que este procedimiento es para mantener la mayor seguridad posible hacia cualquier desperfecto que tenga la batería descargada. Bueno, ¿por qué sucede que puede el vehículo no arrancar si no cuenta con batería eléctrica? Bueno, el encargado de generar que el motor arranque, el motor de combustión interna arranque e inicie su ciclo, es el llamado motor de arranque. Por supuesto, su nombre viene por la función que cumple. Este es un dispositivo auxiliar del circuito eléctrico y es el encargado de hacer girar el motor a través de el volante de inercia, que ya les voy a mostrar, y que genera su encendido. Esto es básicamente un motor eléctrico que a través de un mecanismo permite que engrane una rueda dentada en el volante de inercia. Y ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar una foto y va a quedar un poco más claro, y por supuesto cuando vayan a la clase práctica lo van a poder ver, lo van a poder tocar y darse cuenta de cómo es que funciona esto de mejor forma, pero básicamente el engrane que está en el extremo del eje, acá se puede ver de mejor manera, se acopla durante el momento del arranque al volante de inercia a través de esos dientes, formando un sistema de engranajes y le imprime ese momento giratorio que da comienzo al mover el volante de inercia. Recuerden en la primera clase donde vimos las partes, que está conectado al cigüeñal. Al hacer girar el cigüeñal genera que los pistones comiencen a subir y bajar, y con esto dé comienzo al proceso de la combustión. Una vez que ya se le dio ese movimiento al volante de inercia y al motor de arranco, es importante que este motor de arranque se desacople y no siga girando, ya que podría, en caso contrario, arrastrar el motor mecánico a este motor de arranque y por supuesto lo rompería, porque las velocidades de giro de uno y otro son ampliamente mayores que en el caso del motor de combustión. Las velocidades son ampliamente mayores que la del motor de arranque. Para generar este acople y desacople hay dos distintas tecnologías. Acá vamos a ver las dos principales, que son el eclipse Bendix, coloquialmente conocido también como Bendix, que es digamos la versión antigua de este motor de arranque, y este cuenta con obviamente el engranaje para acoplar al motor, y el Bendix propiamente dicho, que es como un tornillo que al darle energía eléctrica a través de la batería con su conmutador genera que ese piñón
se desplace gracias a ese tornillo hacia adelante, permite engranar con el volante de inercia y una vez terminado se desacopla y se retrae ese piñón para evitar, como les decía antes, que se rompa. Y el modelo actual que normalmente se encuentra en los vehículos es el de mando directo y relé, que acá se puede apreciar de una mejor manera. Cuenta con una bobina que, como pueden ver aquí la batería, al cerrar el circuito con la llave de contacto que tenemos normalmente al costado del volante, al cerrar el circuito se energiza esta bobina y lo que hace es retraer este vástago y a través de esta palanca y su punto pivotante lo que hace es generar que todo este conjunto de piñón se desplace hacia adelante. Como pueden ver, acá está el piñón del motor de arranque, que es este que vemos aquí, y se acopla con el volante de inercia generando ese movimiento, imprimiéndole ese movimiento giratorio al volante de inercia. Una vez que ya arrancó, se suelta la llave, ¿cierto? Se deja en estado de la última posición de reposo, entonces la bobina se desenergiza y ese piñón se retrae y vuelve a su posición de reposo. Acá por su nombre viene dado del mando directo, que es la llave de contacto, y del relé, que es este elemento que contiene la bobina, el núcleo, el muelle, que es este que ven aquí. Físicamente es este que ven aquí. Como pueden ver, acá hay una imagen que pueden ver seccionado el motor de arranque colocado en el costado en la ubicación en el costado del motor de combustión, y el piñón que engrana con el volante de inercia. Acá pueden ver el relé, la palanca, el punto de pivoteo y bueno, el piñón de acople. Bueno, ¿por qué decimos que si la batería, hago esta aclaración antes de continuar con las averías, si la batería no tiene carga, no puede energizar esta bobina, y al no energizar esta bobina no podemos acoplar, no podemos hacer funcionar el motor de arranque y acoplar ese piñón con el volante de inercia. Por lo tanto, no podemos hacer arrancar el motor de combustión. Es por eso que se produce que cuando se descarga la batería necesitamos o energizarlo a través de una batería auxiliar, o, como pueden haber visto seguramente, empujar el vehículo. ¿Para qué? Para generar que a través del movimiento de las ruedas y un proceso inverso, digamos, del que generaría el motor al generar este movimiento rotatorio, transmitirlo a la caja de velocidades, al diferencial y a las ruedas, bueno, haciendo girar las ruedas se sigue el circuito inverso y se genera, que comienza a girar el motor y se le dé arranque. Esas son, digamos, las dos alternativas. Probablemente hayan visto en algún lugar o hayan empujado algún vehículo para generar ese arranque. Pero sepan que esto se da, por ejemplo, lo más común por descarga de batería, o también por cualquier desperfecto en el motor de arranque. Algunos de ellos vamos a hablar ahora, pero primero vamos a hablar de las posibles averías que se presentan en los alternadores. Por ejemplo, si tenemos el motor de combustión está parado y el contacto está accionado, cuando el testigo de carga, que es este que ven acá en la esquina superior derecha, se mantiene apagado, puede indicar tanto que la lámpara del testigo esté defectuosa, que puede ser uno de los problemas, o que hayan conexiones sueltas dentro del circuito que va hacia el alternador, o que el regulador del alternador, ¿se acuerdan de esa parte que vimos anteriormente?, esté averiado. Entonces, si el motor está parado y con el contacto y este testigo se mantiene apagado, pueden ser cualquiera de estas
posibles averías. Ahora, si estamos sin contacto, motor parado y el testigo permanece encendido, bueno, eso significa una falla en el rectificador del alternador. Si estamos con contacto y el motor en marcha y la lámpara de control está encendida, quiere decir que el alternador no está cargando y que puede haber un fallo en alguno de sus componentes. Obviamente todas estas revisiones requieren de gente especializada, sobre todo en la parte del circuito eléctrico del motor, así que es recomendable que se asista a algún profesional para que le dé alguna solución, sobre todo si son problemas más complicados de revisar que, por ejemplo, si una batería está bien conectada o no, que podría ser uno de los problemas. Hablando de batería, obviamente es importante revisar su conexión y una de las fallas comunes es esta que pueden ver en imagen, que cuando no se suministra la potencia adecuada, se origina la formación de sulfatos. El sulfato viene del nombre por usar ácido sulfúrico y su descomposición con el plomo. Y esto suele producirse cuando la batería está sometida a carga insuficiente durante largo tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando el vehículo está parado por un determinado tiempo, suelen sulfatarse los bornes de la batería, y aquí es importante remover este sulfato, esta sulfatación, y limpiar esos bornes, ya que esto dificulta la circulación de la energía eléctrica. Luego, en el motor de arranque, las distintas averías que pueden surgir es cuando permanece inmóvil después de accionar el interruptor, es decir, giramos la llave a la posición de arranque, o en el caso de los vehículos que tengan el botón de encendido, se acciona ese botón de encendido y permanece inmóvil, es decir, no se acopla el motor de arranque. Puede ser porque falla tanto el interruptor, la llave, porque la batería esté descargada, o porque directamente falle el motor de arranque, sobre todo en la parte de la bobina. Otra de las fallas que pueden generarse es que el motor de arranque gire, pero que no engrane el volante. Es decir, se escucha el ruido, es un ruido muy característico cuando los dientes de este engranaje no pueden engranar con el motor de arranque, y se escucha como que raspan estos dientes y que no pueden acoplar. Esto puede darse porque el sistema de acoplamiento está averiado, es decir, se hayan roto algunos dientes o los dientes de alguno de los dos componentes de este sistema, es decir, el motor de arranque o el volante de inercia, normalmente suelen ser más del motor de arranque, o que la corriente suministrada por la batería sea insuficiente, porque esté descargada, por ejemplo, porque esté sulfatada, y no alcanza a proporcionar la debida brusquedad el motor de arranque para dar inicio al giro del motor de combustión. Y la tercera de las posibles averías es que el motor de arranque permanezca encendido, accionado, después de soltar el contacto y después de generarse el arranque. Y esto puede significar un fallo en el interruptor del arranque o en el solenoide en la bobina que se encuentra en el relé del motor de arranque. Bueno, ¿alguna duda ahí hasta ahora de motor de arranque, batería? Bien, perfecto. Otro de los componentes principales del circuito eléctrico en general son los fusibles y los relés. Estos son elementos de protección y maniobra. Los fusibles son de protección y se encuentran prácticamente en cualquier circuito eléctrico, ya sea el vehículo de motor o cualquier otro dispositivo eléctrico que puedan ver en la vida cotidiana, cuentan con estos elementos de protección que son los fusibles.
¿Cómo funciona un fusible? Bueno, estos están diseñados para que permitan el paso de cierto nivel de corriente, y en el momento en que la corriente que va circulando a través de ellos sea mayor, estos se cortan e interrumpen el circuito. Es decir, la corriente circula, por ejemplo, en esta dirección, y si la corriente es mayor para este alambre que está calibrado para soportar esa corriente a la que fue diseñado, se corta e interrumpe el circuito, evitando que esa sobrecorriente siga hacia el resto del circuito, que podría generar fallas y roturas en otros elementos del mismo que suelen ser mucho más costosos que los fusibles. Estos vienen de distintos tamaños y cuentan con un código de colores que los dejé acá en esta imagen, e indican para qué capacidad de corriente permite pasar a través de ellos. Por ejemplo, los que son de color negro permiten 1 amper, los que son de color rosa 4 amperes, los que son de color rojo 10 amperes, y así sucesivamente. Y luego tenemos los relés, que como les decía son elementos de maniobra y funcionan como interruptores eléctricos que unen circuitos de baja potencia, es decir, todos los que manejan, por ejemplo, 12 volt con amperajes, por ejemplo, en este caso de 10 a 20 amperes, con los de alta potencia. Y esto se encarga de abrir o cerrar el paso de la corriente para evitar, en algunos casos, por ejemplo, demanda continua de ciertos accesorios que consumirían energía excesiva y no necesitamos que estén accionadas en todo momento. Por ejemplo, las luces del coche, las ventanas eléctricas, el cierre centralizado, entre otros. Y también evitando sobrecalentamientos de estos circuitos que consumen grandes cantidades de corriente, de amperaje. Estos relés y los fusibles normalmente están ubicados en dos partes del vehículo. Uno es dentro de la cabina, cerca del volante, a un costado o debajo. Por ejemplo, este está debajo a la izquierda del volante, y como se pueden ver acá, las diferencias de tamaño entre los relés y los fusibles son considerables. Estos de aquí son fusibles, estos de aquí son relés, y esa es la forma más fácil de identificarla. Y luego sí, por su código de colores que tanto los relés como los fusibles poseen cada uno de ellos. La otra ubicación donde pueden encontrar estos elementos es dentro del vano motor, es decir, cuando abren el capó del vehículo, bajo una tapa se encuentran otro grupo de relé y de fusibles que cumplen la misma función que los que se encuentran dentro del habitáculo. Tanto en el manual del propietario del vehículo como normalmente suele encontrarse en el interior de estas tapas, en el dorso de las tapas, pueden ver la ubicación de cada uno de estos fusibles y relé, a qué circuito corresponden, y algunos suelen indicar también cuál es el amperaje de cada uno de ellos. Esto es lo que permite identificar rápidamente cuál es el fusible que puede tener una falla que hay que reemplazar, y permite identificar rápidamente esa falla. Por ejemplo, si las luces, supongamos, no encienden, bueno, podemos ir al manual del propietario o a la tapa de la caja de fusible y revisar cuál es el que corresponde al circuito de luces, extraerlo y revisar si está o no quemado, cortado, y por supuesto, si está en ese caso, reemplazarlo, y si no, indicaría que el problema no se encuentra en esta parte, sino que está en otra parte del circuito. Bueno, vamos a pasar al alumbrado. Este también es una de las partes fundamentales del circuito eléctrico de cualquier vehículo, porque es un elemento fundamental para llevar a cabo una buena conducción, una correcta conducción del vehículo,
por ejemplo, cuando se circula sin luz solar, es decir, de noche, como también para la seguridad del mismo. ¿Por qué? Porque obviamente si no tuviésemos luz, no podríamos apreciar bien el camino por donde habría que circular, pero también, además de eso, una función importantísima que cumple es advertir a los demás conductores de la posición del vehículo y de las maniobras que están siendo realizadas, con las luces, por ejemplo, de dirección, las luces de emergencia, las luces de freno, que indican al resto de los conductores qué maniobras estamos realizando, y si es de noche, la posición respecto a nosotros que podemos ver al resto de los vehículos que están circulando. Si están lejos, si están cerca, si se acercan más rápido, más lento. Bueno, eso todo es posible gracias al sistema de alumbrado. Este sistema puede contar con distintos tipos de lámparas que también han ido evolucionando conforme a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, tenemos las convencionales, que son una ampolla de vidrio que suele tener en su interior un gas inerte y un filamento de tungsteno, que al pasar una corriente eléctrica por él, genera que este gas se ionice y emita luz. Estas lámparas convencionales siguen viniendo en muchos vehículos y suelen ser usadas en las luces de posición, algunas luces de freno, luces de marcha atrás, entre otras. Y para las luces coloquialmente llamadas luces altas, luces bajas, en la mayoría ya cuentan con luces halógenas, que el funcionamiento es muy similar a la convencional, solo que además de tener un gas inerte, también cuentan con un gas halógeno, pero también el funcionamiento es a través de el paso de corriente por un hilo de tungsteno. Normalmente hay muchos modelos que ya cuentan con la luz alta y la luz baja en una misma lámpara. Modelos más nuevos de vehículos ya cuentan con estos dos tipos de lámparas, que son las de xenón, que también ionizan un gases halógenos, como pueden ser el xenón, por eso su nombre, pero cuentan con una composición de gases nobles, no solo el xenón, sino una combinación de ellos, y en vez de tener un hilo de tungsteno, cuentan con electrodos que al aplicarles una corriente eléctrica ionizan el gas que se encuentra dentro de esta ampolla. Y el otro modelo es las luces LED, que se utilizan los conocidos elementos electrónicos que dan su nombre, los LED, que bueno, hoy en día ya pueden verse en prácticamente cualquier sistema de lámpara, del hogar, de cualquiera, pero bueno, funciona con ese sistema, con luces LED. Y en algunos casos, depende del fabricante, depende del vehículo, algunos de estos cuentan con más de un color en esta luz, ya que el LED permite esa ventaja. Bueno, como les decía antes, una de las partes fundamentales de este circuito es indicar al resto tanto indicar al resto de los conductores la maniobra que vamos a realizar, como permitirnos a nosotros visualizar el camino cuando no tenemos luz solar. Para ello tenemos las luces de posición que marcan este testigo en el tablero con esta forma, que son las primeras luces que encendemos al mover la llave interruptora de encendido de las luces. Y el segundo paso que suelen tener estos interruptores de este circuito de iluminación son las luces de corto alcance, también conocidas como luces bajas, por ejemplo. Cuentan con este testigo en el tablero, y
son las luces que se encienden normalmente cuando se circula por la vía. Luego tenemos las luces antiniebla, que algunos modelos cuentan con ellos tanto en la parte delantera, que es el testigo que lo indica, como en la parte trasera, que pueden ver que cuentan con otro color, amarillo en vez de verde, y encienden las luces antiniebla, que suelen estar ubicadas por debajo de las luces de corto alcance o de largo alcance, y permiten alumbrar desde una posición inferior y mejoran la vista en situaciones de niebla. Luego tenemos las luces de largo alcance, luces altas también conocidas, que se indican en el tablero con un color azul. Como pueden ver, estos rayos de luz representan una visión más horizontal y, como dice su nombre, dan mayor alcance de visión cuando se las enciende. Luego tenemos las luces de dirección, que en el tablero son marcadas con este testigo, a veces intermitente en el caso de que se accione. Normalmente se acciona con una palanca que está ubicada detrás y a los costados del volante, y permiten encender las luces de dirección e indicar a los demás conductores hacia dónde se está girando. Luego tenemos las luces de marcha atrás, que son de color blanco, o por supuesto están ubicadas en la parte en las luces traseras del vehículo, y como dice su nombre, indica cuando se está conduciendo hacia atrás. Las luces de freno, que indican al resto de los conductores cuando el freno es accionado por el vehículo, normalmente cuentan con estas tres ubicaciones, que son los dos faros traseros y uno en la parte superior. Estos al pisar se encienden con una intensidad mayor que las que generan las luces de posición están encendidas, indicando que se está frenando. Y luego tenemos las luces de emergencia, que se accionan con un botón que pueden haber visto como dentro del habitáculo del vehículo, y genera que ambas luces de dirección se enciendan y parpadeen, indicando que se está realizando, por ejemplo, alguna maniobra de emergencia o alguna maniobra que no es común a la circulación, o que es, por ejemplo, para mantener el vehículo detenido. Una parte importante que puede realizarse sin mucha capacitación, digamos, sin mucha experiencia, es la sustitución de las lámparas, tanto delanteras como traseras. Esto es algo que es bueno saberlo, es importante, porque a veces uno puede tener que realizar un viaje, por ejemplo, y no cuenta con la posibilidad de llevar a alguien a que cambie las luces, o simplemente porque prefiere realizarlo él, como en la mayoría de los casos. Entonces vamos a describir un procedimiento genérico de cambio de lámparas, tomando como ejemplo una furgoneta Mercedes Sprinter. Pero sepan que este procedimiento suele ser muy similar para cualquier modelo de vehículos, y la posición, la ubicación, el tipo de lámparas, todos esos datos están informados en el manual que viene junto al vehículo. Como pueden ver aquí en el faro delantero, las principales lámparas que vamos a encontrar en general en todos los modelos, como decía, tenemos la lámpara intermitente, que son las que indican la posición o las luces de emergencia, las lámparas de exposición, propiamente dicho, la lámpara de marcha diurna, que se encuentra en la parte inferior, y las lámparas de cruce, y de carretera, que vendrían a ser equivalente a las luces bajas y las luces altas o de corto y largo alcance. Sobre todo estas tres son las que más van a encontrar en todos los vehículos, y el procedimiento para cambiarlo es el siguiente. Siempre se desconecta el sistema de alumbrado, se para el motor y se abre el capó. Desconectar el sistema de alumbrado es decir, se apagan las luces, coloquialmente hablando. Y es importante, si se va a realizar este cambio, dejar que enfríen unos minutos
estas lámparas porque al generar esa luz suelen elevar su temperatura de una forma importante. Para evitar quemaduras se recomienda evidentemente dejar que se enfríen estas lámparas. Luego se giran y se retiran estas tapas, en este caso este modelo girándola, en otros casos van a presión, y ahí deja al descubierto cada una de las lámparas que les mostraba en la diapositiva anterior. Se desmonta el portalámparas correspondiente a cada una de las luces que debamos reemplazar, a la luz que debamos reemplazar, y en este caso la luz de estacionamiento se encuentra aquí en la parte izquierda, la luz baja en la parte superior y la luz alta en la parte inferior. Se retira de ese portalámpara la lámpara fundida y se instala una nueva, y se coloca el portalámpara hasta el punto de clavamiento, que suelen en algunos casos ir a presión. Se escucha un sonido característico de que encastró la pieza en su posición, o a veces tienen un sistema de una palanquita que funciona como un resorte que los mantiene en dicha posición. En este caso, para la marcha diurna, se extrae una tapa que está en la parte inferior. Aquí, de la misma forma, se extrae el portalámpara y se reemplaza la bombilla. Luego se monta todo en orden inverso. Para lo intermitente suelen encontrarse en la parte superior y se procede con un procedimiento similar al anterior, retirando la tapa, el portalámpara, la lámpara y luego colocando en orden inverso. Cuando hablamos de las lámparas traseras, las lámparas implicadas son, por supuesto, la lámpara intermitente, que indica, como ya les dije antes, si se está generando un giro del vehículo, por ejemplo. La lámpara de marcha atrás, que depende del modelo, pueden tenerla de uno o de ambos lados del vehículo y en varias posiciones, arriba, abajo, depende del tamaño del mismo. La lámpara de freno, que son las que se iluminan de color rojo, pero pueden ser la mayoría de los casos el plástico que va a colocar el que le permita mostrar ese color, y las lámparas de posición o de estacionamiento, que son las que se encienden en el primer contacto del interruptor de encendido. El procedimiento para cambiarlo es muy similar. En la mayoría de los casos cuentan con tornillos. Siempre es importante, como les dije antes, desconectar el sistema de alumbrado para evitar cualquier tipo de descarga eléctrica que pudiera ser generado, apagar el motor y, bueno, en la mayoría de los casos requiere que se abran las puertas traseras o el baúl del vehículo y que se retiren ciertos tornillos que fijan todo el conjunto de las lámparas, el faro del mismo. Se extrae ese conjunto, a veces tiene conectores que energizan este sistema, entonces en esos casos se desconecta el conector y se saca directamente todo el faro completo, y en ellos se quita la lámpara fundida girándola, en este caso este vehículo, en sentido antihorario. En este caso, como pueden ver, la lámpara de freno está en la parte superior, la lámpara intermitente en la siguiente posición, la de estacionamiento, la de marcha atrás y la antiniebla. Obviamente, como les dije, estas ubicaciones pueden variar según el vehículo, pero todo esto está indicado en el propio manual del mismo. Para montarlo se sigue el orden inverso y se conecta, se colocan las lámparas, se vuelven a colocar los tornillos y ya queda listo el reemplazo de las mismas. Otra parte importante del sistema de alumbrado es la regulación de estos faros, ya que estas requieren una comprobación periódica para mantener estos haces de luz correctamente dirigidos, para así aprovechar correctamente esa iluminación que provee este sistema y permitirnos ver de mejor manera el camino por el que se está circulando, como también una parte muy importante para no deslumbrar a los conductores que vienen circulando en dirección contraria, para evitar accidentes que
no son tampoco comunes, en que se deslumbra al conductor que viene de frente y pierde el dominio del vehículo. Para esto hay una forma manual, si se quiere, casera, si se quiere llamar de otra forma también, en donde se coloca el vehículo enfrentado a una pared blanca a una distancia de 7 metros, y en esa pared se marcan dos cruces que estén ubicadas en una altura A menos 5 centímetros, siendo A la altura vertical del faro, y separadas a una distancia B, que es la distancia, la separación entre faro y faro, B más E, que puede tomarse como 8 centímetros, puede variar, depende del modelo, pero 8 centímetros es un valor bueno, utilizado de forma general. Acá pueden ver que pueden variar también entre 10 y 20 centímetros. 8 sería un valor utilizable si no conocen el valor exacto. Entonces, una vez ubicados estos marcados con cruces en una pared blanca en lo posible, y hacerlo en un ambiente oscuro para poder aprovechar las de luz correctamente, se van regulando la altura y la posición de estos faros a través de unos tornillos de regulación que están en conjunto con este sistema de faros, que su ubicación depende, como les dije, de cada uno de los vehículos. Otra forma de la regulación, de realizar esta regulación, que un poco más profesional, porque ya necesitamos esta herramienta que es un regloscopio, es colocar obviamente el vehículo sobre una superficie plana, igual que en el caso anterior. Comprobar, no lo dije anteriormente, pero en ambos casos se comprueba la presión correcta en los neumáticos, porque si la presión es inferior, el vehículo va a estar en una posición vertical inferior a la normal, tal vez a la de circulación, y la regulación sería incorrecta. Comprobar obviamente que el anclaje de las ópticas y las lámparas sea correcto, que no tenga juego. En caso de que tenga un regulador interior, que no en todos los vehículos lo posee, pero hay algunos que pueden regularse desde el interior del habitáculo la posición. En este caso, que estén en la posición más alta, y colocar el regloscopio paralelo al eje longitudinal del vehículo. Ajustarle unas medidas que dependen, como les dije, de la óptica en sí y del regloscopio, de cómo esté fabricado. Y acá regular a través de esos tornillos de ajuste la posición del mismo, comprobando que las de luz coincide con el centro de las líneas del regloscopio. También se puede regular los faros suplementarios como los antinieblas en su caso, pero como les dije, este es un proceso que ya requiere de un uso de un profesional, sobre todo por la utilización de esta herramienta. Pero sepan que es importante, tienen que llevarse de aquí, que es importante que estén bien reguladas las luces para evitar, sobre todo como les dije anteriormente, deslumbrar a los conductores que vienen en sentido contrario. Ciertos tipos de averías en lámparas, los más comunes son que se produzca el apagado de una de las lámparas, que puede ser porque esté fundida, porque esté mal conectada, en el caso de que se haya desconectado por ejemplo alguna vibración, o porque cuando se la reemplazó no fue de forma correcta, porque los cables estén en mal estado, o las conexiones del interruptor de encendido estén deterioradas. Si se apagan todas las lámparas, por ejemplo, puede significar una falla en un fusible general o uno particular que esté quemado. Mal estado de los bornes de la batería, atención en esto, si están sulfatados, por ejemplo, o en la unión con la masa. Y si la puesta en marcha no funciona, puede que también sea una avería de la batería. Cuando el brillo de las lámparas varía con la velocidad del motor, esto también es común de ver, puede significar que la batería está descargada y no entregue la corriente necesaria para mantener ese brillo, un brillo continuo de las lámparas, o que los bornes de la batería estén flojos o rotos, en caso de la batería o de las mismas lámparas. Que alguna de las lámparas ilumine débilmente puede significar un mal contacto en la conexión de esa lámpara,
y debe ser reemplazada si está ennegrecida o cambia el color de la misma. En caso de que esté el motor parado y todas las lámparas lucen débilmente, quiere decir que la batería está descargada o que los contactos están en mal estado. En caso de que se produzca un apagado intermitente de lámparas, es decir, que estas parpadeen, prenden y apaguen, se prendan y se apaguen, si es una sola lámpara, puede indicar que un contacto flojo en su propio enchufe. Y si son todas, se deben revisar los bornes, sobre todo de la batería o de distintas partes del circuito. Bueno, y para finalizar con el sistema eléctrico, una de las partes fundamentales para el funcionamiento del motor de combustión interna alternativo que hemos nombrado anteriormente, en el caso de los motores de ciclo Otto, es la que requieren una fuente externa que inicie la combustión, la inflamación de la mezcla. Ese elemento es la bujía y es la responsable de generar esa chispa para encender esta mezcla de aire y combustible. Para eso necesitamos contar con un sistema que aumente la tensión de esos 12 volts que consume todo el circuito a aproximadamente, fíjense bien, unos 20.000 voltios, que genere esa chispa que encienda la combustión. Estas bujías internamente son como de la imagen que ven aquí, que cuentan con su terminal de conexión, que es donde se va a conectar, ya lo voy a mostrar, el cable o la bobina lápiz en caso de cual sea el modelo correspondiente, un aislador cerámico que recubre toda la bujía, ya que el cerámico es muy buen aislante tanto del calor como de la electricidad, una resistencia que va a generar una resistencia y los electrodos que son los que se encargan de generar ese cortocircuito y esa chispa eléctrica que encienda la mezcla. Y cuentan con un anillo junta y que al ser roscados sobre la cámara de combustión genera ese sello para que no se produzca la filtración de esa mezcla de aire y combustible hacia el resto de las partes del sistema. Hay varias configuraciones de electrodo, la bujía se encuentra en distintos tipos de estas, como por ejemplo las configuraciones de electrodos que pueden verse en esta imagen. Por ejemplo, esta tiene 4 electrodos negativos, mientras que tiene uno positivo. Pueden ver que tiene distintos tipos de rosca en su función de sus tamaños, dimensiones. Todos estos datos es importante mantenerlos en el caso de que éstas se reemplacen, y deben reemplazarse todas las bujías a la misma vez. Es decir, no reemplazar una porque esa está fallando, sino que cuando una falla lo recomendable es cambiarlas todas para mantener todas las bujías nuevas cuando se cambia una, para evitar posibles otros fallos que se vayan presentando en el resto de las bujías. Y otro de los datos importantes a tener en cuenta es el grado térmico de la misma. Por supuesto, todos estos datos se encuentran tanto en el manual como grabados en las mismas bujías, y que este grado térmico indica la conductividad térmica del aislador y los electrodos, que es lo que le estábamos hablando aquí, la superficie del aislador que esté expuesta a los gases de combustión, el tamaño y la forma de la cámara de combustión, que eso va a depender del largo y el tipo de rosca, y la forma y la clase de material del anillo de la junta. Todos estos datos son importantes cuando se va a reemplazar. No pueden colocar una así como así, porque si no el funcionamiento sería deficiente. Y en cuanto al grado térmico propiamente dicho, tenemos un alto grado térmico, que quiere decir que es una bujía fría y que evacúa más fácilmente el calor. Luego tenemos un bajo grado térmico, que también se puede conocer como bujía caliente, que pueden generar algún punto caliente que provocaría el autoencendido de la mezcla, que el autoencendido de la mezcla es un tipo de combustión anormal y que es perjudicial para el motor.
Por eso, si nosotros tenemos en nuestro vehículo una bujía de alto grado térmico, no podemos colocarle una de bajo grado ni viceversa, porque sería perjudicial para su funcionamiento. Y existen otro tipo de bujías que son las multigrado, que son una combinación de las anteriores. Como les dije, para generar esta corriente eléctrica necesitamos que esa chispa, necesitamos que se eleve considerablemente la tensión en la bujía. Hay dos tipos de sistemas que generan esto, que tenemos un sistema que se usaba en vehículos de modelos más antiguos anteriormente, en donde el elemento que elevaba la tensión es una bobina, pero en este caso es única para todos los cilindros, para todas las bujías. Dentro de esta se generaba esa elevación de la tensión, esa transformación. Luego esa corriente se dirigía hacia el distribuidor, que mecánicamente era el encargado de distribuir la chispa a cada una de las bujías en un momento preciso para encender la mezcla de aire-combustible en cada uno de los momentos necesarios cuando sube cada uno de los pistones. Y una de las diferencias primordiales, tanto de la bobina, el distribuidor y los cables, que son de alta tensión, ya que la tensión se elevaba antes de llegar a la bujía y necesitábamos cables de mayores secciones para transportar esta tensión tan alta. Y en los sistemas actuales, que son comandados electrónicamente, la diferencia radica en que los cables son de baja tensión y son de secciones sumamente reducidas. Si lo van a tener la oportunidad de verlos cuando vayan a la clase práctica, se lo vamos a mostrar. Porque la elevación de la tensión se produce de forma individual a través de este elemento, que es una bobina también llamada bobina tipo lápiz, y que se conecta directamente a la bujía de forma individual en cada uno de los cilindros. Entonces las principales diferencias eran que en un momento la tensión se generaba al principio y luego se distribuía cada una de las bobinas, y en esta segunda forma la tensión se eleva directamente en cada una de las bujías de forma individual. Por supuesto, este sistema requiere un mantenimiento básico porque pueden presentarse distintos tipos de averías. En caso de las bobinas, si la bobina es única, debe revisarse el estado exterior, la carcasa, que no contenga microfisuras, roturas y, por supuesto, su conexión. Y en el caso de las bobinas individuales, buscar microfisuras que pueden producirse en esta zona que es del aislamiento. En ese caso, si produjeran, puede generar que la corriente no se dirija correctamente hacia la bujía. En los cables, si son de baja tensión, revisar el estado de sus conexiones, de los bornes de conexión, y el estado del propio cable, que no presenten ninguna señal de rotura. Y en los de alta tensión se buscan grietas o fisuras, es más fácil de identificar esto porque son más grandes, de forma visual es más fácil de identificar, y deben presentar flexibilidad, que no estén secos, como se les dice. En el caso de que presente distribuidor, con los modelos antiguos, revisar en busca de desgaste dentro de su placa metálica conductora, que es la encargada de la que se va moviendo y distribuyendo esa corriente en cada uno de los cables que luego van a las bobinas, y revisar también la tapa en busca de posibles fisuras. Y en el caso de las bujías, debe revisarse su aspecto y sustituirlas si fuera el caso, y eso debe realizarse con motor frío para evitar, por supuesto, accidentes por quemadura. Acá pueden ver distintos tipos de bujías en su aspecto normal, con carbonita, es decir, están, como pueden verse, un poco más oscuras, carbonizadas, con ciertos depósitos, con los electrodos fundidos, etc. Y en el caso de los motores de ciclo diésel, donde no se necesitaba una bujía, una bujía de encendido para la mezcla, que se generaba una chispa externa para encenderlo, sí cuentan con bujías de
de precalentamiento o calentadores que se encargan de facilitar el arranque en frío del motor. Recuerden que para los motores diésel funcionaban con altas temperaturas para generar esa combustión, esa autoinflamación de la mezcla. Bueno, sobre todo en ambientes fríos o cuando el motor está frío propiamente dicho, estas bujías de precalentamiento ayudan a que se alcance esa temperatura que permita esa combustión lo antes posible. Son resistencias básicamente que funcionan entre 800 y 1000 grados Celsius y que este sistema está temporizado normalmente por la EQ a base de distintos sensores para proporcionar este calentamiento según se lo requiera. Este testigo es el que se puede ver en los tableros de estos motores que indican que esas bujías están alimentadas, iluminando ese testigo en el tablero, y una vez apagado ese testigo es que se puede proceder al arranque del motor. Es decir, debe esperarse a que ese testigo se apague, indicando que la cámara de combustión tiene la temperatura correcta para comenzar con el arranque. Obviamente estas bujías se degradan con el tiempo y eso se puede evidenciar al ver que al motor le cuesta arrancar cuando las temperaturas son bajas. Bueno, para finalizar, a modo de resumen, vimos el circuito eléctrico, sus componentes principales, que eran el alternador. Recuerden que el encargado de generar esa energía eléctrica, la batería, que es encargada de almacenarla y también distribuirla, y permitir el accionamiento del motor de arranque para generar, propiamente dicho, el arranque del motor de combustión interna. Además vimos los tipos de avería de cada uno de estos elementos. También vimos los elementos de protección y maniobra, que son los fusibles y los relés. Dentro del sistema de alumbrado, que fue el otro tema que tocamos en la clase de hoy, su reglaje, su clasificación según su uso, que se acuerdan que vimos el tipo de todos los testigos que pueden haber, la sustitución de las lámparas, ciertas averías comunes en este sistema y los distintos tipos de lámparas que se pueden encontrar en estos vehículos. Y en cuanto al sistema de encendido, que fue el último tema que vimos hoy, vimos que en el caso de los motores de ciclo Otto necesitaban esa chispa externa para encender la mezcla. Contábamos con dos tipos principales, que son el antiguo y el nuevo, pero básicamente ambos cuentan con una bobina y cables para generar esa distribución de la chispa en el momento adecuado, y en el caso de los motores con bobina única, un distribuidor que se encarga de hacer esa distribución de la chispa. Y en el caso de los motores de ciclo diésel, las bujías de precalentamiento, calentadores que nos permiten generar un buen ambiente, una buena temperatura para contribuir con la combustión de esta mezcla de aire combustible una vez realizada dentro de la cámara de combustión. Como siempre, les dejamos las bibliografías que son utilizadas, consultadas durante la realización de este curso, y por supuesto, si tienen alguna duda de lo visto en el día de hoy o de lo visto en alguna otra clase, este es el momento para realizarlas. Alguna duda también sobre el aula virtual, sobre los cuestionarios que ya se encuentran habilitados el del día de hoy. Richard, bien, perfecto. No sé si vos estás en el grupo de los que entraron en el último grupo que entró, pero ese tema lo vamos a ver seguramente con el ingeniero Sánchez, que es el director del laboratorio. Ya lo vamos a consultar para poder abrir posiblemente los cuestionarios nuevamente, así lo pueden realizar los que no pudieron hacerlo. Todavía no tendríamos la fecha, eso sí ya se lo vamos a aclarar seguramente en la clase que viene. Pero bueno, en tu caso que me decís que no pudiste entrar, seguramente vamos a abrir para que los puedan realizar nuevamente.
Ya te vamos a estar avisando, si no es por mail, será en la clase que viene, pero justo hoy no está el ingeniero Sánchez para comentar ese tema. Pero despreocupate que seguro que lo vamos a abrir por lo menos en una oportunidad más para que puedan realizarlos. Por favor, gracias vos. Si no hay ningún otro tipo de consulta, los libero. Recuerden que la próxima clase es la última dictada de forma virtual y luego tenemos el sábado, este propio sábado, la clase presencial en la facultad. Buenas noches, Milce, gracias. Buenas noches, Richard. Bueno, Javi, quedamos nosotros nomás. ¿Qué hacemos? ¿Todo bien? Todo bien.